tardes a todas y a todos. Yo soy Caridad Peregrín, soy la presidenta de la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple y en primer lugar, bueno, pues quería daros la bienvenida a todas las personas y dar las gracias a los patrocinadores que hacen posible esta jornada. En primer lugar a Edenco Cenfe, al Ministerio de Derechos Sociales, al Instituto de Parasitología y Biomedicina de López Neira, que es la sede donde estamos, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, a la Fundación AMA, a los laboratorios Bristol y a REN, la Red Española de Esclerosis Múltiple. Así que pues muchísimas gracias una vez más este año que nos permite estar aquí en la sede. En esta tarde tenemos la suerte, y digo la suerte porque yo estoy muy contenta con las personas que van a venir a hablar acerca de novedades en esclerosis múltiple. Y en nuestro roll-up, en nuestro cartel, aparecen los 35 años de la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple. No os voy a contar la historia de la asociación, ni mucho menos. Sabemos que existe desde el año 35, desde hace 35 años, perdón, año 87, sí. Y bien, lo que sí puedo decir es que en aquella época no había nada, solamente la enfermedad. Los médicos te miraban y te decían que te fueses a casa y que si te ponías peor que volvieras. No fue hasta el año 95 que aparecieron el primer interferón. Los interferones no te curan la enfermedad, ni mucho menos, pero sí te daban una esperanza y una idea de que podías ir frenando esta enfermedad. A lo largo de todos estos años, y cada vez aparecen más fármacos que modifican la enfermedad. Interfieren en la formación del ADN de los linfocitos e inhiben su proliferación. Por ejemplo, algunas medicinas hacen eso. Y otros pues, son anticuerpos monoclonales que eliminan los linfocitos B. Ha quedado muy bien, ¿verdad? Yo, los que sois expertos, empezamos con los interferones, me acuerdo yo pues, de betaferón, luego empezó Revy, Abonés, dimetilfumarato, copasone, y luego ya tenemos los nuevos, los más modernos, que es natalizumab o prelizumab, y últimamente que ha salido otro que es, no sé qué, Otomab, que es lo mismo, ¿no? Bien, es que es muy, suenan todos de la misma forma. Y también ha cambiado la forma en que se ve la enfermedad. A mí cuando me diagnosticaron me dijeron que me fuese a casa, que no me cansara, que no me moviera, que no hiciera nada y que, bueno, prácticamente que no estaba en la boca permanentemente. Y ahora justamente es lo contrario, gracias a Dios, pues ahora no solamente es que te tienes que mover, que tienes que seguir con tu vida, tienes que seguir trabajando si puedes, tienes que buscar la forma en cómo enfrentarte a tu enfermedad haciendo deporte, teniendo una alimentación equilibrada. Hemos descubierto que el tabaco es perjudicial exclusivamente y especialmente en esta enfermedad y bien, ayudados por un montón de medicinas y por un montón de terapias que tenemos en la actualidad, pues llevamos una vida mucho mejor que la que teníamos cuando hace 35 años pues comenzó la andadura de nuestra asociación de las personas con esclerosis múltiple. Esta tarde tenemos aquí a tres personas, Aleria Guzmán, que es investigadora, Miguel Servet del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante, ISABIAL, que se llama, y también del Instituto de Neurociencias, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ella nos va a hablar sobre oligodendrocitos y todas esas cosas. Ella luego nos lo explicará, porque es más fácil. También tenemos a José María Barros López, que es neurólogo del Hospital Virgen de las Nieves y está especializado en esclerosis múltiple. También es investigador y docente. Y por último, no menos importante, tenemos a José Alejandro Piña López, que es farmacéutico adjunto en Oficina de Farmacia Comunitaria de Granada. Trabajas en Ojíjares, ¿no? Sí. Bien, él nos va a explicar pues, el día a día de las personas con esclerosis múltiple a la puerta de una farmacia. ¿No es eso? Pues espero que os parezca bien y que os lo paséis bien esta tarde, que luego al final tenemos un poquito para poder alimentarnos, ¿ok? Pues muchas gracias. Quedas inaugurado en la jornada, ¿no es eso? Las palabritas de Fuencilla. Bueno, yo solo quería daros la bienvenida. Que sabéis que esta es la casa de
de todos, ya llevamos 3 años, 3 años haciendo haciendo los jornadas aquí y nos enorgullece que vengáis aquí, que utilicéis nuestras instalaciones. Como sabéis, aquí también se hace investigación en esclerosis múltiple. Hay 2 grupos. El año pasado hablamos y os contamos un poco qué es lo que hacíamos. Creo que es importante que veáis otras visiones y otros investigadores que hoy vais a ver, pero en cualquier caso estamos muy contentos de recibiros en el instituto y esperamos que estas jornadas se repitan todos los años que vosotros queráis. Por supuesto. Así que muchas gracias. ¿Tienes preparada ya la...? Sí, va a estar por ahí. Perfecto. Os dejo con la palabra de Ale. Voy a poner aquí. Bueno, lo primero, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias, Caridad, por acordarte de mí, que bueno, yo he estado muchos años fuera y hace 2 años que volví a España a seguir investigando en esclerosis múltiple. Y yo lo que quería en estas jornadas era daros un poco el punto de vista del investigador, pero de un investigador básico que trabaja con modelos animales para tratar de entender qué pasa en el cerebro de las personas con esclerosis múltiple y ver cómo se puede tratar de frenar un poco la progresión de la enfermedad. Vais a ir bastantes palabras raras, voy a intentar simplificarlo todo y explicarlo, y tengo algunas fotos y gráficos que no tenéis que hacerles caso, lo importante es que os quedéis con el mensaje, digamos, a nivel general. Entonces yo os voy a hablar de la mielina, pero llevo 12-13 años investigando la mielina y cómo la mielina se puede recuperar. Como sabéis, en la esclerosis múltiple lo que pasa es que el sistema inmune reconoce la mielina, que es esta capa que protege los nervios, tanto en el cerebro como en la médula, como si fuera algo extraño, como si fuera algo que no está ahí. Entonces lo ataca como si fuera una infección. Y al atacarlo, lo que hace es dejar a los nervios desprotegidos y eso se pueden perder. A mí siempre me gusta hacer la similitud del cable, es la analogía más obvia. Vuestros nervios actuarían como el cobre del cable, son esenciales para pasar la información, y la mielina sería el plástico que recubre el cable. Entonces actúa de aislamiento y es necesaria para que esté protegido y todo funcione como debe. Cuando en el caso de la esclerosis múltiple el sistema inmune se vuelve un poco loco, no sabemos muy bien por qué, y decide que la mielina que está ahí no tendría que estar, la perdemos. Y entonces empiezan los problemas y los síntomas de los pacientes. Los pacientes generalmente, esto lo sabéis vosotros mejor que yo porque lo sufrís, pueden tener diferentes fases. Al principio empieza con una fase remitente recurrente, que en el caso del cerebro, del sistema nervioso, lo que ocurre es que hay un balance entre un ataque inflamatorio, entre ese ataque inmune que destroza la mielina, y la regeneración o la reparación de la mielina. La mielina, siempre se ha dicho que el sistema nervioso no se puede recuperar, no se puede regenerar, pero eso es solo una verdad a medias. Los nervios, o las neuronas, o digamos el cobre del cable, cuando se pierde no se puede regenerar, pero la mielina tenemos la suerte de que sí se puede recuperar. Y ese proceso de recuperación es muy eficaz al principio de la enfermedad. Todos vosotros habréis experimentado brotes que tenían un pico en el que teníais ciertos síntomas y esos se recuperaban y más o menos volvíais hasta cierta normalidad. Y eso es porque hay un balance entre el ataque inmune o la inflamación y la regeneración de la mielina. ¿Qué pasa según avanza la enfermedad? Que lamentablemente este balance se pierde. El ataque inmune o la inflamación que hay en el cerebro se vuelve predominante y al mismo tiempo la capacidad que tenemos nosotros de recuperar o de volver a instaurar esa mielina se pierde. Y eso hace que al final nuestros nervios vayan desapareciendo, tengamos cada vez más síntomas y estos síntomas eventualmente, como vosotros sabéis, acaban siendo irreversibles. ¿Cómo se recupera o cómo volvemos a recuperar esa mielina? En el sistema nervioso tenemos una población de células que tiene un nombre muy complejo, que se llama células progenitoras de oligodendrocitos. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, que me he adelantado un paso. Las células que forman esta mielina tienen un nombre un poco complejo, que es el que estaba intentando decir Caridad antes, que son los oligodendrocitos, que vienen del griego oligo, que son unos pocos, y dendrocitos, que son como brazos. Y esto hace referencia a que estas células lo que hacen es lanzar brazos que agarran a los nervios y forman la mielina, dando vueltas alrededor del nervio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el sistema inmune lo ataca, reconoce la mielina y se la carga, por decirlo de una forma coloquial, estas células mueren y los nervios quedan totalmente desprotegidos. Es como si quedáramos en los cables, solo tuvierais el cobre y no el plástico. Pero en el sistema nervioso tenemos unas células que son células madre, que habréis oído hablar vosotros, se llaman células progenitoras de oligodendrocitos. No os lo tenéis que aprender, es para que lo sepáis simplemente. Yo les llamo OPCs, que es más fácil, las tres, el acrónimo más corto. Y estas células, ¿qué hacen? Reconocen que hay un daño, reconocen que se ha perdido la mielina y se activan.
y se convierten de nuevo en células que pueden restaurar esa mielina. Entonces volvemos a tener mielina y eso hace que más o menos se limite o se pause o se trate de ralentizar el avance de la enfermedad, porque al volver a poner el plástico encima del cobre vuelve a funcionar más o menos de una forma normal. ¿Qué pasa si no conseguimos poner ese plástico encima del cobre? Pues que al final perdemos o se daña, es como si tenemos un cable suelto en casa que no tenemos cubierto, acaba habiendo daño y eso ya no se recupera. Y aquí os he puesto una foto de cómo lo vemos nosotros en el laboratorio. Nosotros tenemos modelos, hay varios modelos, pueden ser modelos animales, generalmente roedores, también hay modelos de pez cebra y otros modelos más complejos, pero en nuestro caso generalmente usamos la mayor, en mi laboratorio y en muchos otros, roedores. Y aquí tenéis cómo vemos eso nosotros en los roedores. Si vosotros veis estos círculos blancos, estos serían los nervios del roedor, y el círculo azul alrededor de ellos es la mielina. Entonces, ¿qué pasa cuando la pierden? Cuando nosotros hacemos lo mismo o mimetizamos lo que ocurre en la enfermedad, que esto desaparece y solo tenemos los círculos blancos, y si se recupera esa mielina, que ocurre de forma espontánea, no tenemos que hacer nada, los roedores son muy eficaces volviendo a restaurar la mielina, se vuelven a generar estos círculos azules alrededor de los nervios, y entonces ya no los perdemos. ¿Por qué utilizamos los roedores? Porque los roedores son muy eficaces, son mucho más eficaces que los humanos en hacer este proceso. También se ven afectados por el envejecimiento, pero nos permite estudiar cómo se puede volver a recuperar lo que hemos perdido y saber qué es lo que puede fallar en los pacientes de esclerosis múltiple. Entonces aquí os ponía estas células que os mencionaba antes, los OPCs, que están distribuidas, esto es como un diagrama de un cerebro, y están distribuidas por todo el cerebro y por toda la médula. Más o menos, para que lo tengáis en cuenta, estas células que tienen la capacidad de reaccionar al daño son entre un 5 y un 8% de todas las células que tenéis en el sistema nervioso, por lo que es una población muy importante y hay tantas, lo cual hace que reaccionen, da igual, como bien sabéis, vosotros podéis tener placas de pérdida de mielina en diferentes zonas del sistema nervioso, pero eso no es una limitación porque tenemos estas células distribuidas por todo el sistema nervioso. Os quería explicar esto un poco de forma más compleja para que veáis que el proceso que nosotros ahora estamos hablando de recuperar la mielina, pero el recuperar la mielina no es un proceso que ocurra de una forma muy simple, es un proceso muy complejo que hace que tiene muchos jugadores. Esto es como un equipo de fútbol, el delantero solo, que serían las OPCs, no hacen nada, aquí hace falta que jueguen todas a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Es un diagrama muy simple, pero a ver si con esto lo entendéis mejor. Tenemos aquí, en verde tenéis el nervio, ¿vale? Y en amarillo tenéis los oligodendrocitos y la mielina. Y aquí tenemos otras células que hay en el sistema nervioso que contribuyen a este proceso. ¿Qué pasa cuando perdemos la mielina? Se mueren los oligodendrocitos, todas las células de alrededor reconocen que hay un daño y empiezan a activar diferentes sistemas para que los OPCs, esas células madre que os he mencionado antes, reconozcan que hay un daño y se activen y empiecen a formar mielina de nuevo. Entonces, se multiplican, se acumulan en la zona de daño y eventualmente vuelven a formar mielina alrededor de los nervios y la restauran. Esto es cuando funciona de una forma adecuada y cuando se van recuperando todos esos brotes. Pero ¿qué pasa con el paso del tiempo? Que estos procesos se bloquean. Esto no ocurre y por lo tanto nos quedamos con los nervios o el cobre del cable desprotegido. ¿Y qué pasa en cuanto a tratamientos? Lo he dicho Caridad antes, ha habido un avance increíble desde 1995 en cuanto a tratamientos que lo que hacen es parar el sistema inmune, es decir, deja de atacar la mielina que tiene que estar ahí, vamos a intentar que no se vaya. Ha habido, los ha mencionado Caridad, los interferones, natalizumab, etc. Y la mayoría de estos solo son eficaces en las fases recurrentes, en las fases tempranas, porque lo que hacen es parar el ataque. Pero no, y luego ahora tenemos alguno que otro que tiene cierta eficacia en las fases progresivas, como el natalizumab, pero también de nuevo se encarga de parar los ataques. No tenemos de momento absolutamente nada que nos ayude a regenerar la mielina. Sabemos, se está estudiando, es lo que hacemos nosotros en el laboratorio, por eso os lo quería contar un poco desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros, porque lo que queremos hacer ahora mismo es que esta caja negra que hay aquí deje de ser negra y tengamos candidatos que nos ayuden a no solo a parar el ataque, sino a recuperar la mielina. ¿Qué pasa? Que los nervios que hemos perdido ya no se van a recuperar, pero si al menos recuperamos la mielina que se ha perdido, podemos ralentizar el avance de la enfermedad y en algún futuro, esperemos más cercano que lejano, tratar de cómo neutralizarlo. ¿Por qué hay un agujero negro? Hay muchas razones. No entendemos muy bien cómo se repara la mielina. Aún sabemos que se repara y sabemos pasos, pero no tenemos a todos los jugadores del equipo, ni cómo juegan entre ellos. Y además tampoco sabemos mucho de factores de riesgo que afecten a este proceso. ¿Por qué cuando avanza la enfermedad disminuye la capacidad de regenerar? ¿Por qué cuando envejecemos regeneramos peor? Y eso ocurre también, es lo mismo que una herida. Cuanto más mayores nos hacemos, más nos cuesta que las heridas cicatricen. Pues esto sería una analogía parecida con la mielina.
contra más mayores nos hacemos, menos capacidad tenemos de recuperar esa mielina perdida. Y aquí os quería poner un poco unas fotos para que veáis lo que vemos nosotros en el laboratorio y cómo tratamos de estudiar esto para ver cómo mejora. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, sacar de los cerebros siempre de roedores estas células que os he dicho que pueden reaccionar al daño y ver si tienen la capacidad de formar mielina. Y aquí tenéis, por ejemplo, esas son esas células madre que tenemos, que las podemos poner en una plaquita, en un plástico, las ponemos en un incubador a 37 y vemos qué hacen cuando los exponemos a diferentes tratamientos. Y, por ejemplo, podemos ver si forman más o menos mielina, que la veis aquí en rojo. Estas células se han diferenciado de las madre a células que pueden formar mielina. Entonces nosotros podemos estudiar si tenemos más o menos mielina en ese plástico. También podemos, por ejemplo, coger el cerebro de un roedor, hacer rodajas de ese cerebro y ver cómo se va formando la mielina ya en una forma tridimensional. Entonces aquí veis, por ejemplo, en rojo tendríais los nervios y en verde tendríais la mielina que se va formando. Y aquí hemos visto, hay una rodaja con mucha mielina y aquí hay otro que le hemos hecho un tratamiento parecido al ataque inmune para perder la mielina y luego ver cómo se vuelve a restaurar. También hemos visto que en la investigación, la forma en la que lo estábamos haciendo, íbamos demasiado despacio para como lo hacían los pacientes. Esto que os he contado, yo os lo he contado muy simple, pero lo que os acabo de decir en la diapositiva anterior tarda días, semanas en crecer, en empezar a formar mielina. Entonces necesitamos cosas que nos permitan ir más rápido. Entonces también los investigadores han empezado a desarrollar otro tipo de estudios que nos permiten hacer screening o estudiar muchos fármacos a la vez para ver si aceleran esos procesos. Y además también hemos empezado a pensar que por un lado tenemos que tratar de ver nuevos fármacos que pueden hacer algo, pero por otro lado también tenemos que mirar a otras enfermedades que tengan fármacos ya aprobados que a lo mejor tienen un efecto en la mielina y no lo sabemos. Y eso nos evitaría años de investigación en el salto, digamos, del laboratorio al paciente, porque si ya están aprobados, digamos, por ejemplo, para cáncer, ya sabemos que en humanos son... no me sale en inglés, son seguros. Entonces hemos cambiado un poco la forma en la que hacemos las cosas en el laboratorio, para ir un poco más rápido. Y por último, pues tenemos a los roedores, tanto ratas o ratones, a los que nosotros le inyectamos diferentes toxinas para mimetizar lo que ocurre en un cerebro de un paciente y así ver cómo se regenera la mielina. Y esto es lo mismo que os he explicado antes, simplemente en más grande. Entonces, si hacemos un poco con esto, un resumen un poco de cómo están las situaciones ahora, a mí me gusta decir que estamos trabajando para buscar compuestos que quizás aceleren esta regeneración, esta reparación de la mielina, pero si hacemos una analogía, nosotros vamos en bici, en el laboratorio, intentamos ir lo más rápido posible, pero por muy rápido que veamos, una bici es una bici. La enfermedad va en Ferrari y los pacientes, pues, tenéis prisa, como es lógico. Entonces, a mí siempre me gusta ser positiva y cautelosa a la vez y creo que al final los científicos nos hemos dado cuenta que hay que hacer un cambio de paradigma y hay que empezar a pensar cómo ir más rápido. Y por eso ahora os quería contar, creo que son 3 casos de lo que yo considero casos de éxitos en los que se ha cambiado un poco la forma de pensar y se ha empezado a mirar a otras enfermedades. Lo que decía, buscar fármacos que estén en cáncer, en Parkinson, en alergias utilizados y que estén aprobados y ver cómo eso afecta a la mielina, porque así nos permitiría saltar, digamos, 10-15 años de ensayos clínicos e ir ya a ensayos de tipo 2 o 3 porque ya sabemos que son seguros de usar en pacientes. Y quería también poneros un poco la escala de tiempo para que veáis cómo cambian las cosas. Por ejemplo, si pensáis en alantuzumab, que se hizo la entrada, creo que se llama también, que se hizo en Cambridge, creo, se descubrió en Cambridge. Creo que el primer artículo donde lo descubrieron en el laboratorio era alrededor del 90 y algo, y para cuando se aprobó creo que fueron al 2009, si no me pueden bailar las fechas, no soy muy buena recordando fechas. Entonces, estamos hablando de casi 20 años desde que se descubrió que funcionaba bien en ratones hasta que se pudo usar en pacientes. Este artículo, que simplemente es un compuesto que se llama, o un compuesto parecido al bexareteno, que se usaba en cáncer, ¿vale? Para tratar diferentes tipos de cáncer. Y en un laboratorio en Cambridge, donde yo hice la tesis, lo que vieron era cuando lo utilizaban en nuestros modelos de ratones, cuando tenían rebanadas de cerebro y lo trataban con este compuesto, veían más mielina, que es lo que veis aquí en amarillo. Aquí no había casi, cuando lo ponían al compuesto sí. Cuando lo ponían en el ratón, veían más recuperación de la mielina. Tenéis aquí en rosa, que lo hemos marcado de forma, digamos, nosotros con el ordenador, para que lo identifiquéis. Veis que aquí hay muy poquitos círculos rosas, que son los axones que han recuperado la mielina, los nervios que han vuelto a tener mielina, y aquí hay muchos. Entonces vieron que en el modelo animal era eficaz en el 2010. En el 2021 se publicó el año pasado el resultado del primer ensayo clínico en pacientes de esclerosis múltiple con este compuesto.
Y lo que vieron, por resumirlo de forma muy rápida, es que era beneficioso, los pacientes tenían una respuesta buena, les miraban los potenciales evocados, la función ocular, y mejoraba. Entonces estamos hablando de 20 años versus 11 en este caso, del 2010 al 2021. El problema de este compuesto es que es un compuesto que ataca una proteína, que no tienes que saber el nombre, pero que está en todas las células de nuestro cuerpo. Por lo tanto, los efectos secundarios que tenía para los pacientes eran muchos, los pacientes no los toleraban y muchos incluso se cayeron del estudio. Entonces, este estudio es importante también, aunque no vaya a moverse más allá, no vaya a llegar a pacientes, porque demuestra por primera vez que podemos mejorar la regeneración de la mielina en pacientes. Entonces, hay una esperanza, aunque ahora mismo tengamos medicamentos que lo pueden hacer, se puede hacer. Lamentablemente, este medicamento no llegará nunca a los pacientes por todos los efectos secundarios que tiene. Os quería poner otro ejemplo, la clemastina. La clemastina es un compuesto que se usaba para las alergias, de hecho está ya fuera de patente, porque se descubrió hace mucho tiempo y se usaba para las alergias. Y lo que vieron en un laboratorio de San Francisco es que cuando lo usaban lo mismo en nuestros modelos, aquí os pongo las fotos para que veáis que en el laboratorio también, además de investigar, vemos también cosas bonitas que nos alegran y también está para que veáis cómo lo vemos nosotros y cómo luego os lo contamos, ¿no? Entonces vieron lo mismo usando células que cada vez había más mielina cuando las exponían a este compuesto. Aquí veis la mielina en rojo, ¿vale? Y aquí están las células madre, que no expresan mielina. Entonces, cuando las ponían había muchísima más mielina. Y esto es un ensayo donde miden cómo los oligodendrocitos forman mielina en una especie de fibras de carbono que mimetizan el cable, por así decirlo. Entonces, también veis que hay muchísimo más rojo cuando se exponían a esto. Entonces, de nuevo, en el 2014 encontraron otro compuesto, que además no tenía patente. Ese es un problema para las farmacéuticas, pero eso es un problema de otra índole que a mí no me compete. Y entonces vieron que tenía un efecto muy claro de mejorar esa regeneración de la mielina. ¿Qué pasó? Que en el 2017, como el compuesto ya estaba aprobado, hicieron el primer ensayo clínico muy pequeñito, con 50 pacientes, lo tienen que repetir, pero también lo mismo, mirando la función ocular, los potenciales evocados, vieron que podían mejorar la transmisión, que es una medida indirecta de que hay más mielina en los pacientes. Entonces es un segundo caso en el que hay compuestos que pueden mejorar la mielina. Este estudio creo que ahora hay otro ensayo clínico con muchos más pacientes que están llevando a cabo en UCSF y supongo que publicarán los resultados pronto, porque en la última conferencia no lo vimos. Y ya para el tercer caso que quería explicaros será uno que se publicó hace poco también donde yo hice la tesis y que está relacionado con el envejecimiento. Como os he dicho, la regeneración de la mielina es como regenerar cualquier herida. Contra más mayores nos hacemos, menos capaces somos de hacerlo de una forma eficaz. Y eso nos pasa a nosotros y nos pasa también a los roedores que usamos nosotros en el laboratorio. Aquí tenéis nervios de un roedor joven y veis que casi todos tienen una pequeña capa negra alrededor, que es la mielina que se ha recuperado después de que nosotros les hagamos, digamos, el daño. Y aquí tenéis una rata envejecida, que sería el equivalente en humanos a unos 70 años, más o menos. Mientras que esta sería el equivalente de humanos a 25, por eso digo lo de envejecida, no quiero que nadie aquí somos todos jóvenes siempre y cuando lo creamos. Y como veis aquí no hay ninguna capa, no hay nada negro alrededor, entonces son incapaces de volver a regenerar mielina con el envejecimiento. ¿Qué falla cuando nos envejecemos? Pues lamentablemente falla todo lo que está involucrado en el proceso. Como os he dicho antes, el proceso es un proceso complejo que implica muchos jugadores. Entonces nos falla el sistema, en el cerebro tenemos un sistema inmune que lo que hace es eliminar la mielina que se destroza, que se libera cuando atacamos, se liberan como trozos de mielina que no permiten que la remielización ocurra. Cuando somos viejos, esto simplemente lo he puesto en la foto, pero no tenéis que ver, estas células no somos capaces de eliminar esos trozos de mielina y eso hace que se bloquee la regeneración. Además, tenemos células del sistema inmune. El sistema inmune tiene dos caras, tiene la cara mala, digamos, la cara que ataca, y tiene la cara que ayuda a que la mielina regenere. Cuando somos más mayores, la cara que ayuda también falla. Y por último, las células que por sí, estas células madre que responden al daño y que son capaces de volver a formar la mielina, cuando somos más mayores, cuando nos envejecemos, no pueden hacerlo. Aquí tenéis esas células, cómo forman mielina, que están en morado, y sin embargo, cuando cogemos las mismas células de un ratón viejo, no puede formar mielina, no hay prácticamente nada de morado. Entonces, básicamente, por decirlo de una forma simple, todo el sistema falla. Aquí estamos en el equipo de fútbol y falla el portero, el delantero no mete goles y los defensas no saben dónde están. Un desastre.
Y hay otro problema, no solo es que fallan de por sí, sino que cuando los ponemos a tratamientos que sabemos que en los animales jóvenes son eficaces y aumentan la regeneración de la mielina, en los animales viejos no responden a un tratamiento. Aquí tenéis, para que lo veáis simplemente, aquí lo que decíamos era células madre jóvenes que las exponíamos a diferentes compuestos que sabemos en el laboratorio que aumentan la formación de mielina. Y veis que aquí la barra es mucho más alta, y aquí hay más rojo que aquí, es decir, las células jóvenes responden a todos los compuestos. Cuando hacemos lo mismo con células viejas, cero. No hay ningún cambio, todas las barras son iguales. Entonces no solo fallan de por sí, sino que además falla la capacidad que tienen para responder. Y en el laboratorio sabemos que tenemos varias formas de ver si esto es reversible. ¿Y por qué queremos saber si esto es reversible? Porque si nosotros pensamos en tratamientos, nosotros si los estudiamos en laboratorio en animales jóvenes, igual luego cuando eso se traslada a un paciente van a funcionar en X edades, pero cuando el paciente avance a lo mejor pierden la eficacia. Entonces tenemos que entender si esta pérdida de eficacia con la edad se puede revertir. Porque si lo podemos revertir eventualmente en ratones, quiere decir que lo más probable es que en humanos, dando con la diana adecuada, se pueda hacer en un futuro. Entonces, y este que tengo aquí es un gráfico del estudio de exalatorio que os he dicho, en el que también demuestra que no solo los ratones tienen menos respuesta a los tratamientos, sino que en humanos también. Aquí cuando vieron en ese estudio es que os he contado que había una mejora, pero esa mejora disminuía con la edad. Aquí simplemente indica cómo mejora la función ocular en los pacientes con el tratamiento, y veis que contra más mayores son, menos eficaces el tratamiento. Entonces lo que vemos en el laboratorio también lo vemos en pacientes. Por eso es importante entender qué pasa según avanza la enfermedad y según envejecemos. Os quería contar ahora un poco cómo nosotros podemos tratar de revertir esto en el laboratorio, pero lamentablemente estas cosas no las podemos hacer en humanos. Nosotros nos sirven para entender qué es lo que pasa, pero obviamente hay que buscar otras vías que os funcionen a los pacientes. Esto es complejo y es un poco controversial, de hecho solo se puede hacer en Estados Unidos, en España no lo podemos hacer, y en Europa creo que tampoco. Podemos unir un ratón viejo y un ratón joven por la piel, entonces comparten la circulación. Entonces el ratón viejo tiene acceso a factores sanguíneos, etcétera, de un ratón joven. Y lo que hacemos cuando hacemos esto y les hacemos una lesión que pierde la mielina, vemos que el ratón viejo que está unido a un joven regenera mucho más rápido. Entonces eso nos indica que se puede echar hacia atrás el reloj de alguna forma. Obviamente no creo que ninguno de vosotros quiera ir de la mano con nadie por la calle de esta forma. Y éticamente tiene sus caveats, sus problemas. Otra forma que también hemos visto, que esto lo hemos hecho nosotros y lo hemos publicado recientemente, es que si cogemos células de un ratón viejo y se las transferimos mediante una inyección a un ratón joven, estas recuperan la función. Entonces, exponiendo las células envejecidas a una mente joven, parece que recuperamos esta función y hace que regeneren de una forma más rápida. Y también lo podemos hacer si hacemos una restricción calórica, que no me hagáis mucho caso, es una cosa complicada, pero básicamente aquí lo que hicimos es, yo no hice, lo hicieron unos compañeros en Cambridge, yo no estuve involucrada. Cogieron ratas de 12 meses, que ya son, en el modelo ratón ya son una rata envejecida, digamos, porque suelen vivir unos 2 años, como mucho. Y en esos 12 meses lo que hicieron fue, a unas las dejaron comer todo lo que quieren y están en su jaula felices de la vida, y a otras lo que hicieron fue hacerles restricción calórica. Un día podían acceder a la comida, un día no. Un día podían acceder a la comida, un día no. Y lo que vieron fue que eso hacía y luego lo que hicieron fue estudiar cómo regeneraba la mielina 6 meses después. Y lo que vieron fue que aquellas ratas que tenían una restricción calórica, que comían un día sí, un día no, tenían muchísima más capacidad de recuperar la mielina que se había perdido. Pero claro, si tú lo piensas desde el punto de vista de un paciente, bastante tiene el paciente con lidiar con los síntomas, con la fatiga, con el cansancio, como para que encima le digas, no te comas esa barra de chocolate que te apetece comerte hoy. Es un poco complejo poder hacer esto en un paciente. Entonces, lo que hicieron en este estudio fue además ver otro compuesto, que es la metformina, que se usa para el tratamiento de pacientes con diabetes, que mimetiza la función de la restricción de no comer un día sí, un día no. Y lo compararon con las ratas que comían un día sí, un día no, simplemente ratas que comían de forma normal, pero además tenían este tratamiento. Y lo que vieron es que metformina tenía el mismo efecto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí también estamos hablando de un posible aceleración, porque la metformina está usada en millones de personas que tienen diabetes, pero no se había estudiado en el contexto de esclerosis múltiple. Entonces, este artículo, aquí se me olvidó ponerlo grande, pero bueno, si veis aquí, se publicó en el 2019, y ahora ya hay en marcha un ensayo clínico que lleva en marcha, creo que 2 años en Cambridge, en el que están tratando de ver si este efecto en verdad es uno de los efectos más potentes que se ha visto, al menos en el modelo animal, de recuperar la mielina, podría tener eficacia también en pacientes, y si a lo mejor puede ser interesante combinarlo
con otros tratamientos para buscar una especie de sinergia. Entonces, básicamente, y además con estos 3 casos, lo que quería daros era una versión un poco de lo que hacemos en el laboratorio y además una versión, como digo, positiva pero cautelosa, de que al final hemos buscado una forma de, en el laboratorio, tratar de hacer las cosas más rápido para que aquellas moléculas o aquellos tratamientos que en nuestros modelos, que obviamente distan mucho de un paciente, tienen un efecto bueno, hacen que regeneren más mielina, se pueda trasladar a un ensayo clínico de la forma más rápida posible. Si recordáis más o menos los time points, las líneas de tiempo, el bexaroteno ha tardado 11 años del ratón al estudio clínico, la clemastina ha tardado 3 y esta tardó 2 al ensayo clínico, lo que pasa es que el ensayo clínico no ha terminado todavía. Y lo último que quería contaros era una iniciativa de la Sociedad de Esclerosis Múltiple de Reino Unido, de la que tengo la suerte de todavía participar, a pesar de haberme trasladado de Reino Unido a Alicante hace 2 años, que es el estudio Octopus. Al final, en la Sociedad de Esclerosis Múltiple de Reino Unido, dieron muchas vueltas y hablando con pacientes, clínicos e investigadores de cómo podemos acelerar el reloj, cómo podemos dejar de ir en bici y al menos ir en moto. No es lo mismo con Ferrari, pero tratar de esmarrar. Entonces lo que han hecho es hacer un ensayo clínico de varios, complejo, de varios brazos, en lo que la idea es incorporar, básicamente, anualmente revisamos los científicos la literatura, lo que se ha publicado, y lo que hacen es tratar de buscar tratamientos que ya se han usado en otras enfermedades, por lo mismo que ya están aprobados para su uso en humanos, y ver si hay evidencia científica que justifique que lo metamos a un ensayo clínico. Y es un ensayo clínico que la idea es que sea un ensayo clínico continuo, que no tiene principio y fin, sino que cada vez vayan entrando y saliendo tratamientos que, basado en la evidencia que tengamos los científicos del laboratorio, para tratar de hacer esto de forma más rápida. Obviamente, solo tenéis aquí la inversión inicial, son 12,9 millones y lo quieren mantener todos los años, entonces hay que ver si consiguen esa financiación y creo que no es comparable, lamentablemente, la financiación que tiene la Sociedad de Reino Unido de Esclerosis Múltiple con la que podemos tener en España. Pero bueno, es una forma en la que, teniendo en cuenta todo lo que os he contado de los modelos de laboratorio y cómo funcionan, creo que es un ejemplo de cómo podemos tratar de pisar ese acelerador y que las cosas vayan un poquito más rápido. Y para no marearos mucho, porque creo que os he contado muchas cosas y os he podido confundir más que de aclarar, quería hacer un resumen. Me gusta ser positiva y creo que hemos avanzado muchísimo. Si pensamos en 1995, como decía Caridad, que apenas había un tratamiento, pero la parte de la regeneración de la mielina es algo que todavía tenemos que seguir explorando, tenemos que trabajar en el laboratorio para saber cómo funciona, cómo falla y qué es lo que podemos hacer. Tenemos que tratar de entender realmente la biología, cómo esas células responden al daño y vuelven a restaurar la mielina y por qué no lo hacen con el envejecimiento. Creo que tenemos que tratar de buscar formas sistémicas, que con sistémicas quiero decir, probablemente tengamos que pensar en tratamientos que afecten globalmente o que mejoren globalmente el estado del paciente para tratar de favorecer. Al final lo que pasa es que en la esclerosis múltiple de la enfermedad tenéis, digamos, el cerebro está en una situación negativa, no le permite regenerar como debe, entonces hay que buscar tratamientos que mejoren a nivel global y que sean más accesibles para los pacientes al final y que sean más fáciles de administrar. Y creo que un ejemplo claro, la base de estos 3 ejemplos que os he dicho, que considero 3 casos de éxitos, aunque todavía no hayan llegado a los pacientes, pero creo que están bastante cerca, aunque yo siempre que hablo cerca desde el punto de vista científico, probablemente cerca para mí no es cerca para vosotros, siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de años, creo, pero menos de los que consideramos, pero es un caso claro de éxito porque hay una colaboración entre investigadores que estamos en el laboratorio con nuestros ratoncillos, como digo yo, investigadores clínicos, como es el caso de mi compañero que hablará a continuación, y también los pacientes que están involucrados. Pero se me olvidó decir que en el ensayo clínico de Reino Unido que os he dicho, de los 12 millones, también hay pacientes involucrados y generalmente su aporte es esencial, porque hay veces que nosotros desde el laboratorio vemos la evidencia y decimos, este tratamiento es muy interesante, mira qué efecto, tal, y ellos leen los efectos secundarios y dicen, interesantísimo, yo no me lo pongo. Y nosotros no tenemos esa perspectiva, entonces para poder y obviamente si los pacientes dicen yo no me lo pondría, directamente por muy bueno que sea en papel, no entra en el ensayo clínico. Y para terminar, siempre me gusta terminar con esta frase de Elizabeth Blackburn, que fue Premio Nobel de Fisiología y Medicina, una de las pocas mujeres que ha ganado un Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 2009, porque creo que ejemplifica muy bien cómo podemos pisar ese acelerador y tratar de llegar a la moto
o al Ferrari si queremos, que es que solos podemos llegar más, o sea, solo puede que lleguemos más rápidos a un sitio, pero juntos llegaremos más lejos. Así que con eso, si me queréis preguntar cualquier cosa.